Rocío Carrasco y Fidel Albiac, la pareja que se presenta como adalid de la superación, ocultaron durante años un abuso emocional sistemático y devastador a sus propios hijos, Rocío y David Flores. Porque la prueba irrefutable que hoy desvelamos es el desgarrador testimonio de Irma, la niñera que vivió en esa casa, la mujer que presenció el silencio de un cariño negado y que hoy, por primera vez, nos abre las puertas a una verdad incómoda que muchos han preferido ignorar. Su relato es un golpe directo al corazón de una narrativa prefabricada, un eco del sufrimiento infantil que resuena más allá de cualquier titular, revelando la crudeza de una infancia marcada por la ausencia afectiva en un hogar que por fuera era de postal, pero por dentro se desmoronaba en soledad. ¿Estamos realmente preparados para confrontar la parte más oscura de esta historia? Esta no es una de esas historias de chismorreo fugaz. Es la crónica detallada de un drama humano que se cocinó a fuego lento tras los muros de una residencia que para la opinión pública era un santuario de la elegancia. Hablamos de la imponente casa que una vez cobijó los sueños y la voz inconfundible de Rocío Jurado, un lugar que de puertas para afuera exhalaba esplendor, recuerdos y un legado artístico innegable. Pero esa misma vivienda, ese escenario de la grandeza, se transformó para dos niños inocentes en un laberinto de miradas elusivas, de emociones contenidas y de una atmósfera que se cortaba con cuchillo, donde el aire se sentía viciado por la falta de una conexión genuina. La fachada de opulencia escondía una realidad interior de fragilidad y desapego. Es posible que un lugar tan emblemático haya albergado tanta desolación. Y en medio de ese escenario, casi como una figura secundaria en la gran telenovela mediática, emergió Irma, la niñera. Para la mayoría un mero personaje de atrezo, una sombra en el tumulto de los dimes y diretes que han plagado nuestras pantallas durante años. Pero Irma no fue un adorno, no fue una presencia más, ella fue testigo. Se convirtió sin buscarlo en la custodia de instantes que nadie quería ver, el apoyo incondicional para dos almas pequeñas, Rocío y David, que crecían en un torbellino donde los adultos parecían más interesados en sostener una mentira que en alimentar el alma. Su papel trascendió lo laboral. Fue el pilar emocional que esos niños, sumidos en un ambiente de aparentes normalidad, desesperadamente buscaban. Cuando Irma cruzó el umbral de aquella casa, lo hizo con la esperanza y la ilusión de un nuevo comienzo profesional. Creía haber encontrado una oportunidad seria, estable y, por qué no, privilegiada. Al fin y al cabo, no era una familia cualquiera. Se trataba de Rocío Carrasco, la heredera del talento más grande, y de Fidel Albiac, su pareja, su labor. Cuidar a los pequeños Rocío y David, apenas unos bebés por entonces, que requerían atención constante. Sin embargo, la promesa de un empleo idílico se desvaneció con la misma rapidez con la que se hizo evidente la extraña dinámica que imperaba. Pronto comprendió que su trabajo sería cualquier cosa menos lo ordinario, que secretos insospechados podrían haberla aguardado entre esas paredes. El ambiente en el hogar era casi indescriptible. Una atmósfera cargada que solo quienes la han padecido pueden entender en su totalidad. No había estallidos de violencia explícita, ni gritos que rasgaran el silencio, ni insultos directos que dejaran marcas visibles. La tensión no se manifestaba en escenas teatrales, sino en un silencio denso y opresivo, en una contención constante de las emociones, como si todo estuviera meticulosamente guardado bajo una capa de perfección impuesta. La casa era ostentosa, decorada con un gusto exquisito, repleta de todo lo materialmente deseable, pero adolecía de lo más esencial: humanidad, calidez, esa chispa de vida que solo el amor genuino puede encender. Irma no tardó en percibir la alarmante realidad. Los niños no habitaban un verdadero hogar. Vivían sí en una morada hermosa, impecablemente cuidada, pero desprovista de alma. No había abrazos espontáneos que disiparan el miedo, ni risas compartidas que llenaran los espacios, ni esa ternura que solo los lazos afectivos sanos pueden proporcionar. Rocío, con apenas 4 años, ya exhibía una inteligencia inusual y un carácter vivaz, pero, según relata Irma, clamaba por una necesidad de afecto que rara vez encontraba eco en su progenitora. David, por su lado, era más retraído, un pequeño observador que dependía enteramente de los adultos para cada aspecto de su vida. ¿Cómo se puede criar a niños en una casa tan vacía de amor? Y fue en ese vacío donde Irma, casi sin advertirlo, se transformó en la figura de apoyo emocional que esos pequeños seres tanto anhelaban. No se limitaba a cumplir con sus funciones. Ella sostenía, acompañaba, consolaba. Su presencia era un bálsamo en un entorno que, aunque no mostraba agresividad manifiesta, sí irradiaba una profunda desorganización afectiva. Los niños, como esponjas, absorbían cada matiz de esa ausencia, ese desapego que se palpaba en el aire. La carencia de un vínculo materno-filial fuerte y presente dejó una herida invisible, pero profunda, que el tiempo por sí solo no podría curar.
Entonces la figura de Fidel Albiach, omnipresente y enigmática, empezó a cobrar un protagonismo perturbador. Mucho se ha dicho de él, pero poco se ha comprendido de su verdadera influencia. Para Irma su presencia era particular, no necesitaba alzar la voz para ejercer su dominio. Su simple manera de moverse, de posar la mirada, de estar, era suficiente para dictar el tono en todo el hogar. Rocío Carrasco, la madre, parecía orbitar en torno a él, no como una compañera de iguales, sino como un satélite que seguía cada uno de sus movimientos. Las decisiones, los horarios, incluso la forma de interactuar con los niños, todo parecía pasar por su estricto filtro. Un control sutil, casi invisible, pero absolutamente férreo. ¿Puede la ausencia de gritos ser más terrorífica que la ira desatada? Irma, que al principio intentó mantenerse al margen de las dinámicas de la pareja, no pudo evitar observar ciertos patrones recurrentes. Existían reglas no escritas, un código de conducta silencioso que regía cada interacción, palabras que no se pronunciaban, visitas que se impedían, emociones que se ocultaban con un celo enfermizo. No era un ambiente de violencia explícita, no. Era un espacio profundamente desordenado desde lo afectivo, una maraña de prohibiciones implícitas que asfixiaba cualquier atisbo de espontaneidad. Y los niños, con esa capacidad innata de percepción, lo absorbían todo, desarrollando estrategias de supervivencia que poco tenían que ver con la sana expresión de sus sentimientos. Un día, mientras cepillaba el cabello de la pequeña Rocío, la niña le soltó una pregunta que le perforó el alma. «Mi abuela Rocío Jurado va a venir a verme». Esa inocente interrogante, formulada por unos labios infantiles, cargaba más tristeza que curiosidad. Irma, con una dulzura instintiva, intentó protegerla, responder con evasivas. Pero en ese instante preciso comprendió que aquella niña no solo añoraba a su abuela, anhelaba sentirse querida, anhelaba ser mirada, ser elegida. En esa casa el amor no era palpable, no se expresaba con gestos. Existían rutinas, sí, horarios, comidas, baños, pero todo se ejecutaba de forma mecánica, desprovista de lo fundamental. La entrega emocional, el contacto verdadero. Cada vez que Irma osaba sugerir alguna mejora, acercarse un poco más para proponer una dinámica más afectiva, la respuesta era siempre la misma. Una frialdad cortante, una barrera invisible que la mantenía a distancia. Lo más chocante era el esfuerzo constante por proyectar de puertas para afuera la imagen de una familia unida, incluso feliz. En las pocas interacciones con el entorno se utilizaban frases prefabricadas: «Todo va bien, estamos tranquilos, los niños están perfectos», pero Irma sabía que esa no era la verdad. Sabía que los niños estaban confusos, desprovistos de referencias emocionales sólidas, que Rocío Carrasco, aunque presente físicamente, estaba ausente en el plano afectivo, y que Fidel, con su silencio, controlaba cada pulso de aquel hogar. Es tan fácil engañar a la opinión pública con una sonrisa forzada. En ese clima de control sutil, de silencios prolongados y de emociones reprimidas, Irma empezó a comprender que su labor iba más allá de cuidar a dos pequeños. Ella habitaba el epicentro de una tragedia emocional silenciosa, un drama humano que por entonces aún no tenía nombre. Una atmósfera donde la ternura era un lujo y la autenticidad un riesgo, donde la soledad infantil se disfrazaba de disciplina y la conexión profunda era sistemáticamente eludida. Fue un despertar doloroso, una toma de conciencia que la confrontó con la cruda realidad de una dinámica familiar que pocos, o nadie, estaban dispuestos a reconocer públicamente, y que dejaría secuelas imborrables. Y fue precisamente en uno de esos días aparentemente normales, en medio de una rutina sin sobresaltos visibles, cuando se produjo el incidente que alteraría para siempre la percepción de Irma sobre aquella casa, abriendo una grieta en la fachada de aparente normalidad. Todo comenzó con el desayuno. David, como cada mañana, ocupó su silla alta esperando su biberón. Era un niño sereno, paciente, de esos que observan el mundo con una curiosidad silenciosa. Rocío, en cambio, había amanecido inquieta, casi ansiosa. Se negaba a comer cereales, a lavarse los dientes, a ir al colegio. Con una persistencia infantil insistía en ver a su abuela, afirmando haber soñado con ella, que la echaba de menos y que deseaba que la recogiera ese día. Irma, acostumbrada a sus pequeños caprichos, intentó reconducir la situación con cariño, prometiéndole que su abuela estaría feliz de verla bien y que quizás la visitaría pronto. ¿Acaso los sueños de los niños pueden delatar una verdad silenciada? Pero en cuanto el nombre de Rocío Jurado salió de sus labios, el ambiente en la cocina sufrió una transformación inmediata, gélida. Rocío Carrasco, que hasta ese instante parecía absorta en su café, alzó la vista y clavó en Irma una mirada que heló la sangre. «Aquí no se habla de esa mujer», sentenció sin elevar la voz, pero con una firmeza que resonó como un latigazo. Irma se quedó inmóvil no por miedo, sino por la pura estupefacción.
¿Cómo podía referirse así a su propia madre, la más grande? La niña, por su parte, bajó la cabeza, su mirada denotaba una comprensión instintiva de que había tocado un tema prohibido. No preguntó más, no lloró, simplemente calló. Y ese silencio en una niña de apenas 5 años pesaba como una losa de mármol, una premonición de futuras contenciones emocionales. A partir de aquel fatídico día, Irma percibió un cambio, no solo en la actitud de la madre, sino en la dinámica general de la casa. Las miradas de Fidel se tornaron más vigilantes, más escrutadoras. Los espacios comunes, antes distendidos, se volvieron incómodos, cargados de una tensión subyacente. Irma sentía que cada gesto, cada palabra suya era observada, evaluada, juzgada en un escrutinio implacable. Aunque no se lo dijeran abiertamente, el mensaje era cristalino. No se podía cuestionar absolutamente nada. Estaba prohibido hablar del pasado, mencionar a ciertos miembros de la familia, y mucho menos mostrar un exceso de empatía hacia los niños. Existía una narrativa oficial que debía sostenerse, una versión inamovible de los hechos, y quien no la acatara al pie de la letra quedaba automáticamente excluido. Irma, sin quererlo, ya había traspasado esa línea roja. Una tarde, mientras doblaba ropa en el cuarto infantil, escuchó una conversación a media voz entre Rocío Carrasco y Fidel. No logró captar todas las palabras, pero una frase la dejó paralizada, helada hasta la médula. A esa mujer le gusta meterse donde no la llaman, vigílala. Irma entendió en ese instante que su permanencia en aquella casa estaba contada, que su destino laboral ya estaba sellado. Pero más allá del temor por su empleo, sintió una angustia mucho mayor. ¿Qué sucedería con los niños si ella ya no estaba allí? ¿Quién los cuidaría con la ternura que claramente necesitaban? Porque sí, sus padres estaban presentes, pero solo físicamente. Emocionalmente eran fantasmas, y esa ausencia invisible para muchos era tan real como dolorosa. Puede el susurro ser más amenazante que el grito abierto. A partir de ese momento de revelación, Irma comenzó a llevar un pequeño cuaderno. No era un diario en el sentido tradicional, sino más bien un registro meticuloso. Anotaba todo lo que veía. Comentarios sueltos, actitudes inusuales, los cambios sutiles en el comportamiento de los niños. No lo hacía con la intención de recopilar pruebas en un futuro juicio, sino como una forma de no perder la cordura, de poner en palabras lo que no podía expresar en voz alta. Ese cuaderno, años después, se convertiría en una pieza clave, un testigo mudo de una verdad oculta. Pero entonces, Irma no imaginaba la dimensión que tomaría todo aquello. Solo sabía que algo estaba profundamente mal, que un dolor sordo habitaba esa casa, una tristeza que no podía barrerse bajo la alfombra, y que los niños, especialmente Rocío, estaban desarrollando un mecanismo de defensa basado en la desconexión emocional. Aprendían muy temprano que expresar lo que sentían era inútil, y llegó el día en que Irma cometió el error definitivo, un acto de pura humanidad que sellaría su destino. Fue un domingo por la mañana. Rocío se despertó con fiebre alta. Irma decidió, por puro sentido común y preocupación, llamar al pediatra de confianza de la familia para una revisión. No parecía nada grave, pero creyó que era lo más prudente. Cuando Rocío Carrasco se enteró, su reacción fue desproporcionada e inesperada. ¿Quién te ha dado permiso para llamar al médico?, espetó con frialdad. Irma, desconcertada, intentó justificarse. Solo pensé que era lo correcto. Tiene 39 de fiebre. La respuesta fue un golpe helado. Aquí no piensas tú. Aquí haces lo que se te dice y si no lo entiendes ya sabes dónde está la puerta. Ese mismo día, Irma recibió la notificación de su despido fulminante, sin explicaciones ni conversación. Le pidieron que recogiera sus escasas pertenencias y se marchara, así de un día para otro, como si su presencia hubiera sido una amenaza, como si su cercanía con los niños fuera peligrosa, inaceptable. ¿Se puede castigar la bondad con tal crueldad? Lo peor de aquella abrupta despedida no fue la pérdida del empleo, ni la incertidumbre laboral que se abría ante ella. Lo más desgarrador fue marcharse sin poder abrazarlos una última vez, sin la oportunidad de consolar a esos niños a quienes había entregado parte de su alma. Durante años, Irma guardó un silencio pesado, un mutismo autoimpuesto, en parte por miedo a las represalias, en parte por un profundo respeto hacia los pequeños y también por una mezcla de incredulidad y la esperanza vana de haber exagerado. Pensaba que quizás lo que había vivido fue una acumulación de momentos incómodos, sí, pero no necesariamente una historia de maltrato o negligencia emocional deliberada. Pero esa autoconvicción solo le duró los primeros meses, cuando la realidad la atropelló. Luego vinieron los sueños recurrentes, las pesadillas que la asaltaban en las noches, las imágenes vívidas de Rocío suplicando ver a su abuela, de David llorando sin consuelo frente a una puerta cerrada, de esas miradas vacías que lo decían todo sin decir nada. El cuaderno, que había comenzado como una especie de desahogo privado,
terminó por convertirse en su única forma de procesar el horror vivido. Lo guardó durante años en una vieja caja de cartón, oculta en un armario que apenas abría. Lo hojeaba de vez en cuando, más por comprobar que aquello no había sido un producto de su imaginación febril que por nostalgia. Cada línea escrita confirmaba lo que su conciencia se empeñaba en silenciar. En esa casa pasaban cosas que nadie quería ver, ni mucho menos reconocer. La primera vez que volvió a ver a Rocío Flores fue a través de la fría pantalla de televisión. Ya era una adolescente. La entrevistaban brevemente en un programa del corazón, una aparición fugaz, descolocada, con palabras que parecían meticulosamente ensayadas. Irma sintió un vuelco en el estómago, un nudo en la garganta. Esa no era la niña que ella recordaba. Había algo en su voz, en su manera de mirar, que le resultaba artificial, una especie de coraza impenetrable. Era la versión pública de una historia que no cuadraba en absoluto con la que ella, Irma, había conocido en la intimidad de aquel hogar. A partir de ahí empezó a seguir de lejos todo lo que se decía en los medios, un torbellino de opiniones encontradas. Había versiones para todos los gustos. Quienes defendían a Rocío Carrasco como víctima absoluta, quienes la atacaban sin matices, y luego los que se mantenían en esa zona gris de la opinión, repitiendo argumentos vacíos sin conocer el fondo de la cuestión. Pero Irma poseía una ventaja que ellos no. Ella había estado ahí. Había visto, había escuchado y sobre todo, había sentido ese vacío emocional que rodeaba a los niños, esa ausencia de ternura, de protección, de consuelo. Algo que no se capta en una fotografía ni se mide en una sentencia judicial, pero que pesa, y mucho, en el alma de un infante. Esa verdad, aunque invisible para el público, era para Irma una carga pesada. Una tarde cualquiera, mientras realizaba la compra en el supermercado, escuchó a dos mujeres conversando sobre la docuserie de Rocío Carrasco. Una frase en particular la dejó paralizada en el pasillo de los lácteos. A esos niños los malcriaron tanto que se volvieron contra su madre. ¡Qué pena! Irma no pronunció palabra, pero esa noche volvió a abrir la caja del armario. Sacó el cuaderno, lo leyó de principio a fin, cada letra, cada anotación, lloró. Se sintió profundamente culpable por haber callado tanto tiempo, por haber sido cómplice, con su silencio, de una narrativa pública que ahora se imponía como la única verdad posible. Fue entonces cuando decidió hablar, con una determinación que nacía de la culpa y la necesidad de justicia. ¿Hasta cuándo el miedo nos obliga a silenciar la verdad más dolorosa? No lo hizo por venganza, ni por la efímera necesidad de protagonismo mediático. Lo hizo porque sentía que alguien, por fin, tenía que contar lo que no se veía en las cámaras, lo que quedaba velado detrás de las luces de los platós. Porque detrás de la imagen de madre sufriente, también había una mujer que en la intimidad de su hogar mostraba un rostro muy distinto, y unos niños que durante años aprendieron a sobrevivir en un ambiente donde expresar afecto era una debilidad imperdonable, y donde el cariño se convertía en un acto de resistencia pura. Buscó a una abogada de confianza y pidió consejo. No quería perjudicar a nadie, solo quería contar su verdad. Le explicaron que su testimonio podía tener peso, especialmente si se enmarcaba dentro de un contexto judicial o mediático, pero que debía estar preparada para las consecuencias devastadoras. El escrutinio público implacable, los ataques crueles, el cuestionamiento constante de su integridad. Irma lo meditó durante semanas, cada día una batalla interna. Dudó, se arrepintió 1000 veces, pero al final la necesidad de liberar esa carga de su alma fue más fuerte. Decidió dar el paso. Conoció a otros ex empleados de la casa. No todos se atrevieron a hablar, el miedo era palpable, pero algunos sí. Compartieron experiencias que resonaban de forma inquietante. Comentarios crueles, gritos en la madrugada, una indiferencia escalofriante ante el llanto desconsolado de los niños, episodios de aislamiento y castigos emocionales disfrazados de estrictas normas educativas. Porque el dolor más profundo se esconde en el silencio de lo no dicho. No había golpes, no había moretones visibles, pero había algo igual de dañino, si no más. La invalidación constante de los sentimientos infantiles, el castigo al afecto espontáneo, el control a través del miedo y la dependencia. Una forma de maltrato que no deja huellas físicas, pero sí cicatrices indelebles en el alma. Cuando se publicó el primer testimonio de Irma, las reacciones no se hicieron esperar. Algunos la tildaron de mentirosa, otros de oportunista sin escrúpulos, pero también hubo un aluvión de personas que le agradecieron su valentía, su coraje al romper el silencio. Padres educadores y personas que habían vivido infancias parecidas, la apoyaron en privado, le escribieron cartas, mensajes, correos. Le decían que su voz ayudaba a entender lo que muchas veces se oculta tras las paredes de una casa aparentemente normal. A raíz de su testimonio, los medios de comunicación comenzaron a hurgar más profundamente, abriendo viejos debates, cuestionando narrativas establecidas.
Algunos periodistas, antes temerosos, se atrevieron a preguntar lo que antes callaban, y poco a poco comenzó a dibujarse un relato mucho más complejo, no el de buenos contra malos, sino el de seres humanos marcados por heridas que no supieron sanar y que terminaron, de forma inconsciente o no, transmitiendo ese dolor a sus propios hijos. Irma no buscó convertirse en símbolo de nada, no. Su intención no era la denuncia personal, sino la visibilización de una forma de maltrato silenciosa que no deja señales visibles, pero sí cicatrices profundas en el psique infantil. Sabía que su historia no cambiaría el pasado, pero quizás podría influir en el futuro. Porque si algo tenía claro era que los niños no mienten cuando piden amor, que su instinto nunca se equivoca, y que cuando una niña de 5 años suplica ver a su abuela, no está manipulada. Está buscando un refugio emocional que no encuentra en casa. ¿Puede la verdad finalmente abrir los ojos de quienes no querían ver? Con el tiempo, Irma fue reconstruyendo su vida. Trabajó con otras familias, aprendió a detectar las señales de alerta, a confiar más en su intuición, que ahora se había agudizado. Pero jamás volvió a encariñarse con los niños como lo hizo con Rocío y David. Algo en ella se había roto, una fibra sensible había quedado irreparablemente dañada. Y aunque no se arrepentía de haber contado la verdad, una parte de sí misma aún deseaba haber podido hacer más, haber intervenido antes, haber tenido la fuerza sobrehumana de alzar la voz cuando aún estaba dentro de aquella casa. Pero el miedo, ese sentimiento paralizante, también educa, y el silencio, a veces, es la única forma de protegerse cuando uno se encuentra solo frente a una estructura poderosa, insobornable. Lo que Irma no sabía entonces era que su testimonio, sumado al de otros valientes, terminaría por despertar dudas en quienes hasta ese momento solo veían una versión oficial, una verdad impuesta. Porque la verdad, aunque se demore, siempre encuentra caminos, a veces tortuosos, para salir a la luz, para revelarse. Y justo cuando Irma pensaba que todo había quedado atrás, enterrado en el pasado, recibió una llamada inesperada. Una periodista amable y directa le dijo que alguien muy cercano a Rocío Flores quería hablar con ella, que había leído su desgarrador testimonio y que tenía algo fundamental que contar. Irma dudó, el corazón le dio un vuelco. Sería una trampa, una nueva forma de escrutinio, pero algo en su interior, esa intuición que ahora la guiaba, le dijo que era el momento crucial de escuchar, de abrirse a una posibilidad que antes le había parecido remota. Al principio pensó que era una broma de mal gusto, un error, una confusión. Irma no era una figura pública, no frecuentaba los círculos mediáticos, y aunque su testimonio había sido publicado en un medio digital, no esperaba repercusión más allá de unas pocas menciones fugaces. Pero la voz al otro lado del teléfono era demasiado concreta, demasiado informada. La periodista no solo conocía su nombre, sino que sabía con exactitud cuándo había trabajado en aquella casa, e incluso recordaba detalles precisos de su cuaderno, detalles que solo alguien MY cercano a la intimidad de la familia podría conocer. Lo más desconcertante y perturbador fue el final de la llamada. Ella quiere hablar contigo, quiere entender. El impacto de esas palabras resonó en el alma de Irma, dejándola en un estado de perplejidad y una creciente curiosidad. ¿Qué significado ocultaba ese entender en este laberinto de secretos? Durante días Irma no supo qué hacer, cómo reaccionar. Pensaba constantemente en esa enigmática frase, ella quiere entender. ¿Quién era esa ella? ¿Por qué ahora, después de tantos años de silencio y distancia? Había aprendido a convivir con su pasado, no porque lo hubiese superado por completo, sino porque había logrado hacer las paces con su decisión inicial de callar, de protegerse. Reabrir todo aquello, volver a recordar los momentos más dolorosos, exponerse de nuevo al juicio público, no sabía si estaba lista para semejante desafío. Pero la periodista insistió, siempre con una respetuosa delicadeza. No quería forzar nada, solo pedía un encuentro discreto, un café, una conversación sin cámaras, solo para escuchar. Irma, vencida por la intriga y una extraña esperanza, finalmente aceptó el encuentro. El encuentro se llevó a cabo en una cafetería discreta, alejada del bullicio mediático, sin prensa, sin micrófonos ocultos. Al llegar, Irma reconoció a la mujer de inmediato. Ya no era la niña que había cuidado, pero sus ojos, esos ojos, eran idénticos. En ellos, una mezcla compleja de dureza y una fragilidad abrumadora la golpeó como un puñetazo emocional directo al alma. Rocío Flores estaba allí, sentada frente a ella, con las manos entrelazadas sobre la mesa, esperando en un silencio que se hacía palpable. La periodista, percibiendo la intimidad del momento, las dejó solas, un gesto de respeto que Irma agradeció. No había guión, no había preguntas pactadas. Solo dos personas con una historia común y un mar de cosas aún sin decir, dispuestas a intentar desentrañar la enmarañada madeja del pasado. Los primeros minutos transcurrieron en una incomodidad casi insoportable. Rocío Flores no sabía por dónde empezar,
e Irma tampoco encontraba las palabras adecuadas. Fue ella quien rompió el hielo con una frase sencilla, cargada de una dulzura agridulce. «Has crecido mucho». Rocío asintió casi sin mirarla, sus ojos fijos en la mesa. Parecía librar una batalla interna, como si cada palabra que pronunciaría a continuación fuera una decisión dolorosa, sopesada con dificultad. «He leído lo que dijiste», murmuró finalmente, su voz apenas un susurro. «Y no sé si estoy preparada para creerlo todo, pero necesito entender por qué. ¿Por qué dijiste eso ahora? ¿Por qué no dijiste nada antes?». La pregunta directa y dolorosa flotó en el aire exigiendo una respuesta. Irma respiró hondo, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. Había anticipado esa pregunta, pero sabía que no había una respuesta sencilla ni una justificación lineal. «Porque tenía miedo», comenzó, su voz serena pero firme. «Porque era más fácil pensar que era yo la que no entendía, la que estaba equivocada. Y porque nadie quiere ser la que señala lo que otros, la sociedad entera, prefiere callar, ocultar bajo la alfombra de las apariencias». Hubo un silencio largo cargado de significado. Rocío Flores bajó la mirada, jugueteando con una servilleta de papel entre los dedos, su mente, visiblemente, trabajando a 1000 por hora. Luego, con una voz apenas audible, confesó: «Yo no recuerdo muchas cosas, o quizás no quiero recordarlas. Pero hay momentos, hay cosas que siempre me han dolido aquí dentro y nunca supe por qué». Irma sintió un nudo en la garganta. La niña que había conocido, frágil y vulnerable, estaba allí todavía viva, en esa mujer joven que buscaba respuestas desesperadamente, no culpables sino verdades que dieran sentido a su propio dolor. Durante más de una hora, hablaron sin juicios precipitados, sin reproches amargos. Irma no trató de convencerla ni de imponer su visión. Solo contó lo que había visto, lo que había sentido, lo que había escuchado en esa casa con una honestidad brutal. Le habló del cuarto cerrado donde David lloraba en silencio, de las innumerables veces que Rocío preguntaba por su abuela y recibía como respuesta un gélido «eso no se habla». Le describió cómo el afecto parecía un lujo inalcanzable, no una necesidad vital, un bien escaso y racionado. Rocío Flores escuchaba, a veces con escepticismo evidente, a veces con los ojos empañados por lágrimas contenidas, su rostro reflejando una intensa lucha interna. No todo fue fácil, hubo momentos de tensión palpable. Rocío se resistía a admitir ciertas cosas, la contradicción entre lo que había vivido, lo que le habían contado y lo que ahora estaba oyendo la desbordaba por completo. Pero Irma no forzó nada, solo ofreció su versión, su testimonio, con la calma de quien sabe que la verdad, tarde o temprano, encuentra su camino. La verdad explosiva sobre Rocío Carrasco y Fidel Albiac, destapada por la niñera que lo vio todo. No podrás creer los detalles más inhumanos de un silencio que destruyó una infancia. Suscríbete ahora mismo a Alerta Rosa para no perderte ni un solo detalle de este escándalo que remecerá los cimientos de la farándula española.